La transformación de la orgullosa princesa. Capítulo 1. El castillo de oro. La princesa Isabel nació con una cuchara de plata en la boca, o mejor dicho, de oro. Desde el momento en que abrió los ojos al mundo, todo a su alrededor resplandeció. El castillo donde vivía se alzaba alto y majestuoso, sus torres se alzaban hacia las nubes como dedos que intentaban tocar el cielo. Las paredes estaban pintadas de crema y oro, y cada ventana reflejaba la luz del sol con tanta intensidad que los viajeros de lejos podían verla brillar como una estrella. Dentro de ese castillo, la vida era tranquila. Demasiado tranquila, quizás. Isabella nunca supo lo que significaba esperar. Si quería agua, alguien se la traía en un vaso de cristal. Si tenía frío, aparecía una criada con una manta de terciopelo. Si sus zapatos le resultaban incómodos, 3 criadas corrían a buscar unos más suaves. Creció creyendo que el mundo existía para servirla. ¿Dónde está mi desayuno?, gritaba desde la cama con voz aguda e impaciente. Una criada entraba apresuradamente con una bandeja llena de pasteles recién hechos, miel y leche caliente. Pero Isabella rara vez sonreía. Miraba la comida y arrugaba la nariz. «Este pan está demasiado duro», se quejaba apartando el plato. La criada inclinaba la cabeza. «Lo siento, princesa. Traeré unos nuevos inmediatamente». Isabella, aburrida, hacía un gesto de desdén con la mano. No notaba la tristeza en los ojos de la criada. No veía cómo le temblaban ligeramente las manos al recoger la bandeja. Para Isabella, los sirvientes eran como muebles, necesarios pero invisibles. El rey y la reina amaban profundamente a su hija, pero estaban preocupados. Observaban cómo se volvía más exigente cada día. Escuchaban cómo hablaba con el personal, cómo hacía berrinches cuando las cosas no salían como ella quería, cómo se negaba a compartir sus juguetes con los niños que la visitaban. «Isabella», dijo la reina suavemente una tarde, «debes aprender a ser amable. Estas personas que nos sirven son seres humanos, igual que tú». Isabella puso los ojos en blanco. «Pero, madre, son sirvientes. Ese es su trabajo». La reina suspiró con el corazón apesadumbrado. Intercambió una mirada con el rey, quien permanecía sentado tranquilamente en su trono, acariciándose la barba. Ambos sabían que algo tenía que cambiar, pero no sabían cómo llegar al corazón de su hija. A los 10 años, Isabella tenía todo lo que una niña pudiera soñar. Tenía una habitación llena de muñecas de todos los rincones del reino. Tenía vestidos de todos los colores imaginables, cada uno más hermoso que el anterior. Tenía un pony blanco que montaba por los jardines del castillo, aunque a menudo se aburría a los pocos minutos y exigía que la llevaran de vuelta adentro. Pero Isabella no tenía amigos. Otros niños nobles eran invitados al castillo para fiestas y celebraciones, pero nunca se quedaban mucho tiempo. Les susurraban a sus padres que Isabella era mala, que nunca compartía nada, que siempre quería ser el centro de atención. Poco a poco las invitaciones dejaron de llegar. El castillo se sumió en el silencio. Isabella no parecía darse cuenta. O quizás sí, pero se dijo a sí misma que no le importaba. Se convenció de que estar sola era mejor que estar con niños que no entendían su importancia. Un día en particular todo cambió. Era una radiante mañana de primavera. Los pájaros cantaban dulcemente fuera de la ventana de Isabella, y el aire olía a rosas en flor. Isabella se despertó de un humor terrible. Había soñado que otra chica llevaba una corona más hermosa que la suya, y eso la enfureció. «María», gritó llamando a su doncella favorita, la que había servido a la familia real durante 20 años. María entró silenciosamente con su cabello gris cuidadosamente recogido bajo su cofia. «¿Sí, princesa? Quiero el vestido azul. El que tiene cintas plateadas». María dudó. «Querida, ese vestido está en la lavandería. Quizás el rosa con...». «Dije el azul». Isabella dio un pisotón. «¿Estás sorda?». El rostro de María se ensombreció. Durante años había cuidado a esta niña, le había cantado canciones de cuna y se había quedado despierta cosiendo sus muñecas rotas. Y aún así, Isabella le hablaba como si no fuera nada. «Lo traeré enseguida, princesa», dijo María en voz baja, con una voz apenas superior a un susurro. Pero esta vez, algo era diferente.
Esta vez, alguien estaba observando. Oculta en un rincón de la habitación, invisible a los ojos humanos, se encontraba una anciana envuelta en una capa que brillaba como la luz de la luna. Era la guardiana del espejo, un ser mágico que velaba por la familia real del reino. Durante meses había observado el comportamiento de Isabella, esperando con la esperanza de que la niña cambiara por sí sola. Pero la amabilidad no se puede aprender solo con la comodidad. La guardiana levantó la mano, y sus dedos brillaron con una suave luz plateada. Susurró palabras antiguas y poderosas, palabras que no se habían pronunciado en 100 años. Que los orgullosos vean con ojos humildes. Que el corazón que manda aprenda a servir. Solo entonces el espejo revelará la verdad interior. El hechizo fue lanzado. Al principio, Isabella no sintió nada. Continuó su día como siempre, quejándose de su desayuno, ignorando a sus tutores y hablando con rudeza a cualquiera que se cruzara en su camino. Pero esa noche, mientras se admiraba frente a su gran espejo antes de acostarse, algo extraño ocurrió. El espejo empezó a brillar. Isabella se acercó confundida. Su reflejo parecía desdibujarse, como el agua agitada por una piedra. Los colores se arremolinaban, dorado, plateado, azul y verde, todos mezclándose en una danza vertiginosa. ¿Qué pasa? Isabella extendió la mano para tocar el cristal. En el momento en que sus dedos hicieron contacto, el mundo giró. La luz explotó a su alrededor. Sintió que caía, dando tumbos por el espacio y el tiempo entre nubes y estrellas, hasta que finalmente. Ruido sordo. Cayó sobre algo duro. No sobre su suave alfombra, sino sobre tierra fría y sucia. Isabella abrió los ojos lentamente. Sobre ella, en lugar del techo pintado con ángeles dorados, vio un sencillo techo de madera. El olor también era diferente, ni perfume ni flores frescas. En cambio olía a pan horneado, animales y tierra. Se incorporó rápidamente con el corazón latiéndole con fuerza. ¿Dónde estaba? La habitación era diminuta. Una cama pequeña con una manta áspera. Una mesa de madera. Una silla. Una ventana sin cristales, solo contraventanas. Y su ropa, su hermoso camisón de seda, había desaparecido. En su lugar, llevaba un sencillo vestido marrón, con varios remiendos. No, susurró Isabella con voz temblorosa. No, no, no. Esto es un sueño. Tiene que ser un sueño. Pero no fue así. La puerta se abrió con un crujido y entró una mujer. Era regordeta y alegre, con el delantal espolvoreado con harina y una mirada bondadosa. «¡Qué bien, ya despertaste!», dijo la mujer con cariño. «Vamos, niña. Hay trabajo que hacer. Las gallinas no comen solas». Isabella la miró conmocionada. «¿Pollos? Soy una princesa. No les doy de comer a los pollos». La mujer se rió pensando que era una broma. «Princesa, dice. ¡Qué imaginación! Ven ahora antes de que el sol suba demasiado». Isabella abrió y cerró la boca como un pez. Quería gritar, exigir una explicación, llamar a sus padres. Pero algo le decía que eso no serviría de nada. El hechizo del guardián del espejo había funcionado. Isabella ya no estaba en su castillo. Ya no la trataban como a la realeza. Era solo una aldeana más. Y su transformación estaba a punto de comenzar. Capítulo 2. La mañana del pueblo. Isabella salió tambaleándose de la pequeña cabaña, con los ojos abiertos de par en par por la incredulidad. Esto tenía que ser una pesadilla. En cualquier momento despertaría en su suave cama, rodeada de almohadas de seda, con María sirviéndole el desayuno en una bandeja dorada. Pero el sol de la mañana era real. La tierra bajo sus pies descalzos era real. Y las gallinas que cacareaban ruidosamente en el patio eran definitivamente reales. «Aquí tienes, querida». La amable mujer que se había presentado como Marta, le entregó una cesta a Isabella. «Solo esparce el pienso así, y vendrán corriendo». Isabella sostenía la cesta como si estuviera llena de serpientes. No sé cómo». Marta se rió entre dientes. «Ay, todavía estás medio dormida, ¿verdad? Tíralo al suelo, cariño».
Ellos saben qué hacer. Con manos temblorosas, Isabella metió la mano en la cesta. El grano se sentía áspero y extraño. En el castillo, nunca había tocado algo así. Echó un puñado y de inmediato una docena de gallinas corrieron hacia ella, batiendo las alas y picoteando frenéticamente el suelo. Isabella gritó y saltó hacia atrás. «¡Me están atacando!». Marta se rió tanto que tuvo que secarse las lágrimas. «¿Atacando? Dios te bendiga, niña. Solo tienen hambre. Lo estás haciendo bien». Pero Isabella no se sentía bien. Estaba aterrorizada, confundida y enojada. Esta no era su vida. Esta no podía ser su vida. Después de alimentar a las gallinas, Marta las llevó adentro. La cabaña estaba cálida gracias al fuego que ardía en la chimenea. El olor a pan fresco impregnaba el aire y, a pesar de todo, el estómago de Isabella rugía. «Siéntate, siéntate», dijo Marta, colocando un sencillo cuenco de madera frente a ella. «Come. Necesitarás fuerzas hoy». Isabella bajó la mirada hacia el tazón. «Gachas. Gachas sencillas con un chorrito de miel». En el castillo habría rechazado una comida tan básica. Pero ahora, después de todo lo sucedido, estaba demasiado sorprendida para quejarse. Dio un pequeño mordisco. Estaba caliente. Era dulce. Y estaba bueno. «Gracias», susurró, la palabra le sonó extraña en la lengua. Marta sonrió radiante. «De nada, querida. Es un placer tener ayuda por aquí. Desde que mi hijo se fue a trabajar a la ciudad, he estado sola. Tenerte aquí es una bendición». La mente de Isabella daba vueltas. ¿Ayuda? ¿Bendición? Esta mujer. ¿Creía que estaba aquí para trabajar? ¿Para hacer tareas domésticas? Antes de que pudiera protestar, Marta ya se estaba moviendo. «Después del desayuno, tendremos que lavar la ropa junto al río. Luego está el jardín que cuidar y...». «Espera», interrumpió Isabella, alzando la voz. «No puedo hacer todo eso. No soy una sirvienta». Marta hizo una pausa y se giró para mirarla con ternura. «¿Sirvienta? Ay, cariño, no eres una sirvienta. Eres familia. Aquí todos trabajamos juntos. Así es la vida. Familia. Trabajar juntos». Estos eran conceptos que Isabella había oído antes, pero nunca había comprendido del todo. En el castillo, la familia significaba ser atendida. El trabajo significaba ver a otros hacer cosas por ti. «No sé lavar la ropa», admitió Isabella en voz baja, con las mejillas ardiendo de vergüenza. La expresión de Marta se suavizó. «Bueno, está bien. Todos aprenden. Yo te enseñaré». Y ella lo hizo. Esa mañana, Isabella aprendió lo que era trabajar de verdad. Aprendió a acarrear agua del pozo, le dolían los brazos con solo 2 cubos. Aprendió a fregar la ropa contra las piedras de lavar junto al río, sus nudillos se enrojecieron y le dolieron. Aprendió a tender la ropa mojada en el tendedero, poniéndose de puntillas porque no era lo suficientemente alta. Todo le dolía. Todo era difícil. Y no había nadie para hacerlo por ella. Al mediodía Isabella se desplomó en el césped cerca del río, respirando con dificultad. El sudor le corría por la frente. Tenía pequeñas ampollas en las manos. Tenía los pies sucios y arañados. «No puedo con esto», se susurró a sí misma, con lágrimas en los ojos. «Quiero irme a casa». Una voz la sobresaltó. «¿Primera vez lavando ropa?». Isabella levantó la vista y vio a una niña de su misma edad, quizá de 11 o 12 años, con cabello oscuro y rizado y ojos brillantes y curiosos. Llevaba su propia cesta de ropa mojada. «Yo sí», admitió Isabella. La niña sonrió y se sentó a su lado. «Recuerdo mi primera vez. Lloré durante 1 hora. Mi mamá tuvo que terminarlo por mí». Extendió la mano. «Soy Grace». Isabella dudó, luego lo estrechó débilmente. «Soy Isabella». «Qué nombre tan bonito. Te alojas con la señorita Marta, ¿verdad? Me enteré de que llegaste anoche».
Sí, pero no debería estar aquí. Ha habido un error. Grace ladeó la cabeza, observándola. ¿Un error? ¿Qué quieres decir? Isabella quería contárselo todo, sobre el castillo, sobre ser princesa, sobre el espejo mágico. Pero algo la detuvo. Las palabras sonaban locas incluso en su mente. Nada, dijo finalmente. No importa. Grace se encogió de hombros. Bueno, si alguna vez necesitas ayuda, solo pídela. Eso hacen los vecinos. Se levantó sacándose la suciedad del vestido. Hay un consejo: cuando frotes, usa todo el brazo, no solo la muñeca. Así es más fácil. Gracias, dijo Isabella, y esta vez lo decía en serio. Mientras Grace se alejaba, Isabella se quedó allí sentada, asimilando todo. En el castillo nunca había necesitado pedir ayuda. Nunca había necesitado aprender nada práctico. Nunca había necesitado decir gracias y sentirlo de verdad. Esa noche Marta preparó una cena sencilla, sopa de verduras y pan. Isabella estaba tan agotada que apenas podía hablar. Le dolía todo el cuerpo de una forma que desconocía. Lo hiciste bien hoy, dijo Marta con cariño, dándole una palmadita en la mano. Sé que es difícil cuando no estás acostumbrada, pero te harás más fuerte. ¿Y sabes qué? Estoy orgullosa de ti por intentarlo. ¿Orgulloso? ¿De ella? Por hacer algo tan simple como lavar la ropa. Isabella sintió una extraña calidez en el pecho. No era lo mismo que ser elogiada por su belleza o sus vestidos caros. Esto se sentía diferente. Real. Esa noche, mientras yacía en la pequeña y dura cama, Isabella miraba fijamente al techo. Le palpitaban las manos. Sus músculos gritaban. Pero su mente estaba en calma por primera vez en años. Pensó en María, su doncella en el castillo. ¿Cuántas veces había tenido las manos rojas y doloridas? ¿Cuántas veces había trabajado todo el día sin un solo agradecimiento? Los ojos de Isabella se llenaron de lágrimas. Lo siento, susurró en la oscuridad. Lo siento mucho. Pero lo siento no fue suficiente. Las palabras no fueron suficientes. Ella tendría que cambiar. Realmente cambiar. Y a lo lejos, en la torre más alta del castillo, el guardián del espejo sonrió suavemente. El hechizo funcionaba como debía. Capítulo 3. Lecciones de humildad. Los días se convirtieron en semanas, e Isabella aprendió poco a poco lo que significaba vivir sin privilegios. Cada mañana comenzaba antes del amanecer. El canto del gallo se convirtió en su despertador, severo e implacable. En el castillo, solía dormir hasta bien entrada la mañana, despertando solo cuando la luz del sol se filtraba a través de las cortinas y María la llamaba suavemente por su nombre. Aquí no había dulzura. Solo había trabajo. Arriba, arriba, gritaba Marta alegremente, ya vestida y moviéndose por la cocina. El pan no se hornea solo. Isabella descubrió que hornear pan era más difícil de lo que parecía. La primera vez que intentó amasar, se le pegó la masa en los dedos formando grumos. Está siendo demasiado suave, le indicó Marta, demostrando con manos fuertes y expertas. Presiona fuerte, dóblalo, vuelve a empujar. Dale fuerza. Isabella lo intentó de nuevo, presionando con todas sus fuerzas. Le temblaban los brazos. El sudor le perlaba la frente. Pero poco a poco, la masa empezó a tomar forma. Listo. ¿Ves? Lo estás consiguiendo. Marta sonrió radiante. Ese pequeño elogio hizo que el corazón de Isabella se agitara de una manera que las joyas y los elogios nunca lo habían hecho. El pueblo era pequeño, quizá 50 familias en total. Todos se conocían. Y todos trabajaban. Isabella vio a niños menores que ella cargando agua, cuidando huertos, ayudando a sus padres. Nadie se quejó. Nadie exigió sirvientes. Una tarde, mientras Isabella se esforzaba por llevar leña a la cabaña de Marta, volvió a ver a Grace. La niña ayudaba a su vecina mayor a reparar una cerca. ¿Necesitas ayuda?, gritó Grace secándose el sudor de la frente. Yo sí, por favor, admitió Isabella, con los brazos doloridos. Grace corrió y levantó fácilmente la mitad de la leña.
El trabajo en equipo lo hace todo más fácil. Mientras caminaban juntos, Isabella preguntó en voz baja, ¿nunca te cansas de trabajar todo el tiempo? Grace pensó un momento. Claro, a veces. Pero así es la vida, ¿no? Todos aportamos. Si yo no ayudo, ¿quién lo hará? Y además sonrió cuando trabajamos todos juntos, también descansamos juntos. Mañana es el festival del pueblo. Habrá música, baile y comida. ¿Festival? Isabella abrió mucho los ojos. En el castillo los festivales eran grandes acontecimientos con orquestas y vestidos de gala. No podía imaginar cómo sería un festival en un pueblo. Te va a encantar. Grace le apretó el brazo con entusiasmo. Te guardaré un asiento a mi lado. Esa noche Isabella yacía en la cama pensando en la amistad. En el castillo nunca había tenido una amiga de verdad. Los niños venían a jugar porque sus padres se lo pedían, porque era lo esperado, porque ella pertenecía a la realeza. Pero Grace decidió ser amable con ella. Grace la ayudó sin esperar nada a cambio. Fue una sensación extraña y maravillosa. Al día siguiente la plaza del pueblo se transformó. Banderas coloridas colgaban de los árboles. Se colocaron mesas con comida sencilla pero deliciosa, pasteles, maíz asado y fruta fresca. Un grupo de hombres afinaba sus instrumentos mientras los niños corrían, riendo y jugando. Isabella llevaba el mismo vestido marrón remendado que usaba todos los días. Llevaba el pelo recogido con un simple lazo que Marta le había regalado. Sin joyas. Sin seda. Sin corona. Y sin embargo, cuando Grace la saludó desde el otro lado de la plaza, Isabella se sintió más especial que nunca con su mejor vestido. Vamos. Grace la jaló hacia un círculo de niños que estaban aprendiendo un baile tradicional. Isabella tropezó al principio con los pies torpes e inseguros. Había aprendido bailes de salón formales en el castillo, pero esto era diferente, salvaje, libre, lleno de risas. Pie izquierdo, luego derecho. Gira, cantaron los niños. Isabella intentó seguirla y cuando se equivocó, todos se rieron, no de ella, sino con ella. La ayudaron a aprender. La aplaudieron cuando por fin lo hizo bien. Ella estaba dando vueltas riendo sin aliento cuando algo llamó su atención. Una anciana estaba sentada sola al borde de la plaza. Llevaba la ropa gastada y el rostro arrugado por la edad. Un bastón de madera reposaba sobre su silla. Nadie parecía fijarse en ella. Los pies de Isabella se ralentizaron. Dejó de bailar. ¿Qué pasa?, preguntó Grace siguiendo su mirada. ¿Quién es ese? Ah, esa es la vieja Maggie. Vive sola en las afueras del pueblo. No le queda familia. Está sola. ¿En el festival? Grace se encogió de hombros con tristeza. Ya no habla mucho. Han intentado incluirla, pero normalmente solo quiere estar sentada en silencio. Isabella sintió que algo se agitaba en su pecho. Una sensación que no podía identificar. Sin pensarlo, se acercó a la anciana. Hola, dijo Isabella suavemente. La mujer levantó la vista, con los ojos nublados pero amables. Hola, niña. ¿Te gustaría comer algo? Podría traerte un plato. El rostro de la anciana se suavizó. Es muy amable de tu parte, querida. Pero puedo arreglármelas. Sé que puedes, dijo Isabella rápidamente. Pero me gustaría ayudar. Si te parece bien. Por un largo instante la mujer la miró fijamente. Luego lentamente sonrió. De acuerdo. Gracias. Isabella le trajo la comida y se sentó a su lado, hablando en voz baja mientras sonaba la música. Se enteró de que Maggie había sido costurera, que tenía 3 hijos que se mudaron para buscar trabajo, que los extrañaba, pero entendía que tenían sus propias vidas. ¿Sabes escuchar?, dijo Maggie, dándole una palmadita a Isabella en la mano. Es un don excepcional. En el castillo Isabella nunca había escuchado a nadie. Solo había hablado, se había quejado y exigido. Pero ahora, escuchar le parecía importante. Le parecía significativo. Cuando el sol se puso y el festival llegó a su fin, Marta encontró a Isabella ayudando a limpiar la plaza.
Mírate, dijo Marta con cariño. Hace unas semanas, no sabías alimentar a las gallinas. Ahora estás ayudando a todo el pueblo. Isabella sintió que sus mejillas se enrojecían de orgullo. Orgullo auténtico. No el orgullo que solía sentir, sino algo más profundo, más cálido. Esa noche, mientras caminaba de regreso a la cabaña con Marta, Isabella preguntó por qué son todos tan amables aquí. ¿Aunque nadie tiene mucho? Marta se quedó en silencio un momento y luego dijo, porque la amabilidad no cuesta nada, querida. Y vale todo. Esas palabras se asentaron en el corazón de Isabella como semillas en la tierra. Ella estaba cambiando. Poco a poco, día a día, se convertía en alguien diferente. En alguien mejor. Pero aún no sabía cómo volver a casa. O si siquiera quería hacerlo. Capítulo 4. La verdad del espejo. Había pasado un mes desde que Isabella llegó al pueblo. Sus manos, antes suaves y delicadas, ahora mostraban las marcas del trabajo honesto, pequeños callos, diminutas cicatrices de las espinas del jardín, la fuerza que da a carrear agua y amasar pan. Su piel se había oscurecido ligeramente por el trabajo bajo el sol, y su cabello, que antes era cepillado 100 veces cada noche por los sirvientes, ahora colgaba en una sencilla trenza que había aprendido a tejer ella misma. Ella apenas se reconoció a sí misma. Y sin embargo nunca se había sentido más viva. Una tarde, tras un día especialmente largo ayudando a Marta a conservar verduras para el invierno, Isabella se sentó junto a la ventana a contemplar el atardecer. El cielo brillaba con tonos naranjas y rosados, tiñendo el pueblo de una cálida luz. Las risas de los niños resonaban en la calle. Alguien tocaba una flauta, la melodía era dulce y melancólica. «¿Has estado tranquila esta noche?», observó Marta, sentándose a su lado con su tejido. «Solo estaba pensando», dijo Isabella en voz baja, «en mi casa». «¿Lo extrañas?». Isabella pensó detenidamente. ¿Lo hacía? Extrañaba a sus padres, sí. Extrañaba la comodidad, la seguridad. Pero extrañaba a la persona que solía ser. No lo sé, respondió con sinceridad. Ahora soy diferente. Marta sonrió con complicidad. El cambio no siempre es cómodo, pero a menudo es necesario. Esa noche Isabella soñó con el castillo. Pero no fue un sueño feliz. Se vio como antes, gritándole a María, haciendo berrinches, tratando a la gente como objetos. Vio el dolor en sus ojos, un dolor que nunca antes había notado. En el sueño intentó disculparse, pero no le salieron las palabras. Se despertó con lágrimas en la cara. A la mañana siguiente ocurrió algo inusual. Un comerciante ambulante llegó al pueblo con su carro lleno de mercancías de ciudades lejanas. Todos se reunieron en la plaza para ver qué había traído: telas, especias, herramientas, baratijas. Isabella se quedó al borde de la multitud, sin mucho interés. Había aprendido que las cosas no traían la felicidad. Pero entonces lo vio. Un espejo. No era un espejo cualquiera, sino uno con un marco plateado ornamentado, idéntico al de su dormitorio en el castillo. Su corazón se detuvo. Antes de que pudiera pensar, sus pies se pusieron en movimiento. Se abrió paso entre la multitud, atraída por ella como una polilla a la llama. «¿Le interesa el espejo, señorita?», preguntó el comerciante. «Es una pieza preciosa. Proviene de una gran finca del norte». La mano de Isabella tembló al extenderla. En el instante en que sus dedos tocaron el cristal, el mundo cambió. Todo se volvió blanco. Cuando la luz se desvaneció, Isabella se encontró en una habitación familiar. Su habitación. El dormitorio de su castillo. Pero algo andaba mal. Parecía igual, pero diferente. Polvorienta. Tranquila. Vacía. «Hola», gritó. Una figura emergió de las sombras. Era la guardiana del espejo, cuya capa plateada brillaba como la luz de las estrellas. «¿Quién eres tú?», jadeó Isabella. «Yo soy quien te dio un regalo», dijo la guardiana, con su voz como el viento entre los árboles. «El regalo de la verdad. ¿Me hiciste esto? ¿Me sacaste de mi casa?». «No, hija. Te di la oportunidad de verte con claridad. Tú elegiste lo que pasó después». La mente de Isabella daba vueltas. «Quiero volver».
Al castillo. Con mis padres. Y puedes, dijo el guardián simplemente. Pero primero, dime, ¿qué has aprendido? Isabella abrió la boca y luego la cerró. ¿Qué había aprendido? ¿Por dónde empezaría? Aprendí que hizo una pausa, con las emociones a flor de piel. Aprendí que era cruel. Que era egoísta. Que lastimaba a quienes me querían, y ni siquiera me daba cuenta. El guardián escuchó en silencio. Aprendí que el trabajo no es un castigo. Es un propósito. Cada vez que horneo pan o ayudo a alguien, me siento útil. Importante. No por mi título, sino por lo que hago. Su voz se hizo más fuerte. Aprendí que la amabilidad es una elección. Marta pudo haber sido mala conmigo. Grace pudo haberme ignorado. Pero ellas eligieron ser amables. Y esa decisión lo cambió todo. Las lágrimas rodaron por sus mejillas. Aprendí que no quiero ser la misma persona que era. Quiero ser mejor. Quiero merecer el amor que la gente me da. La guardiana se acercó con sus antiguos ojos llenos de compasión. ¿Y si regresas al castillo, recordarás estas lecciones? Sí, dijo Isabella con firmeza. Lo prometo. Lo recordaré cada día. La guardiana levantó la mano, y el espejo entre ellas empezó a brillar. Entonces es el momento. Espera. Gritó Isabella. ¿Qué pasa con Marta? ¿Y con Grace? ¿Y con todos los del pueblo? No puedo desaparecer así como así. Te recordarán con cariño, dijo el guardián. Y los llevarás en tu corazón. Esa es la naturaleza de la transformación, tomamos pedazos de todo aquel que nos toca. La luz se hizo más brillante envolviéndola como un cálido abrazo. Cerró los ojos sintiéndose elevada, transportada a través del espacio y el tiempo una vez más. Cuando los abrió, estaba en su dormitorio del castillo. El verdadero. La luz del amanecer se filtraba por las ventanas. Todo estaba exactamente como lo recordaba, las cortinas de seda, los muebles dorados, la suave alfombra bajo sus pies. Y frente a ella estaba María, la criada, sosteniendo una bandeja con el desayuno. Los ojos de María se abrieron de par en par. ¿Princesa? Te despertaste temprano. Isabella la miró de verdad. Vio las canas en el cabello de María, las líneas de cansancio alrededor de sus ojos, la dulce sonrisa que siempre había estado ahí, incluso cuando Isabella no la merecía. Sin decir palabra, Isabella corrió hacia ella y la abrazó. María casi dejó caer la bandeja del susto. ¿Princesa? ¿Qué? Lo siento, susurró Isabella con la voz entrecortada. Siento muchísimo cómo te traté. Has sido muy amable conmigo, y yo fui horrible. Los ojos de María se llenaron de lágrimas. Dejó la bandeja con cuidado y le devolvió el abrazo a la niña. ¡Ay, mi querida niña! ¿De dónde salió todo esto? Aprendí, dijo Isabella simplemente. Aprendí lo que realmente importa. A partir de ese día todo cambió. Isabella se despertaba temprano y ayudaba a los sirvientes. Aprendió sus nombres, sus historias, sus sueños. Decía por favor y gracias hasta que se volvió natural. Trataba a todos con dignidad y respeto. Sus padres observaron con asombro. ¿Qué le pasó a nuestra hija?, le susurró la reina al rey una noche. No lo sé, respondió el rey sonriendo. Pero me gusta en quien se ha convertido. Isabella inició una nueva tradición. Cada semana pasaba un día trabajando con el personal del castillo, ayudando en la cocina, los jardines y la lavandería. Quería comprender sus vidas, sus dificultades y sus alegrías. Los sirvientes desconfiados al principio poco a poco empezaron a confiar en ella. Vieron que su cambio era real y duradero. Una tarde Isabella encontró a María en el cuarto de costura, remendando un vestido roto. ¿Puedo ayudar?, preguntó Isabella. María sonrió y le entregó una aguja e hilo. Me gustaría. Mientras trabajaban juntas en un cómodo silencio, Isabella pensó en el pueblo, en Marta y Grace, en todo lo que había aprendido. La magia la había llevado y la había traído de vuelta, pero la verdadera magia fue lo que ocurrió entre tanto. Había encontrado humildad.
Había encontrado un propósito. Se había encontrado a sí misma. Y eso valía más que todo el oro del reino. Capítulo 5. Círculo completo. Pasaron los años. Isabella se convirtió en una joven conocida en todo el país no por su belleza ni su riqueza, sino por su bondad y sabiduría. Los visitantes del castillo comentaban lo diferente que era de la realeza, cómo trataba a todos como iguales, cómo trabajaba junto a su gente, cómo escuchaba atentamente cuando alguien hablaba. En su 16º cumpleaños, en lugar de un gran baile, Isabella pidió algo diferente. «Quiero visitar el pueblo donde aprendí a ser yo misma», les dijo a sus padres. El rey y la reina habían escuchado fragmentos de la historia de Isabella, sobre un sueño, sobre un viaje, sobre una transformación. No la comprendían del todo, pero confiaban en su hija. Así pues, Isabel viajó acompañada únicamente por María, a quien ahora consideraba una querida amiga más que una sirvienta. Al llegar al pequeño pueblo, el corazón de Isabella se aceleró. ¿Seguiría allí? ¿Alguien lo recordaría? El pueblo lucía exactamente como lo recordaba. Las mismas cabañas, el mismo pozo, la misma plaza donde se había celebrado el festival. Pero algo era diferente, la gente parecía más próspera, más sana, más feliz. Una anciana se acercó apoyada en un bastón. Isabella se quedó sin aliento. «¿Maggie?» La mujer entrecerró los ojos y luego sonrió. «¿Isabella? ¿De verdad eres tú?» Se abrazaron e Isabella sintió que las lágrimas le corrían por la cara. «¿Te acuerdas de mí?» «Claro». ¿Cómo podría olvidar a la amable chica que se sentó con una anciana mientras todos los demás bailaban? Pensé que podría haber sido borrado. La magia puede ser extraña. Maggie rió entre dientes. ¿Magia? Quizás. Pero la amabilidad es magia en sí misma, y eso siempre deja huella. La cabaña de Marta seguía en pie a las afueras del pueblo. Isabella llamó a la puerta con el corazón palpitante. Contestó una Marta mayor con el pelo más blanco ahora pero su sonrisa igual de cálida. «¡Ay, cielos!», exclamó Marta. «Mírate. Creciste y estás más guapa que nunca». Se sentaron juntas a tomar té e Isabella se enteró de lo sucedido después de su partida. Marta se despertó una mañana y descubrió que Isabella se había ido, con solo una nota que le decía que tenía que volver a casa. Al principio Marta se preocupó, pero luego comenzaron a aparecer extrañas bendiciones, su jardín creció más abundantemente, su salud mejoró y surgieron oportunidades. «Fue como si hubieras dejado un trozo de luz atrás», dijo Marta suavemente. «Me diste mucho más», respondió Isabella. «Me enseñaste lo que realmente importa». Grace llegó más tarde, ahora una mujer joven, casada con un amable granjero y esperando su primer hijo. «Isabella», gritó Grace abrazándola. «Sabía que eras especial». Simplemente lo sabía. Se rieron, lloraron y compartieron historias hasta altas horas de la noche. Antes de partir, Isabel hizo una promesa. Usaría su posición de princesa para ayudar a pueblos como este. Se aseguraría de que la bondad y el trabajo duro se valoraran tanto como la riqueza y el título. Nunca olvidaría sus orígenes, el castillo y la cabaña. De vuelta en palacio, Isabel implementó cambios. Creó programas para apoyar a las familias trabajadoras. Fundó escuelas donde niños de todos los orígenes podían aprender. Trataba a cada persona que conocía con respeto y dignidad. Un día, mientras paseaba por los jardines del castillo, Isabella se detuvo en una fuente. El agua brillaba a la luz del sol, creando arcoíris. Vio su reflejo y sonrió. El guardián del espejo apareció a su lado, visible solo para Isabella. «Lo has hecho bien», dijo el guardián en voz baja. «Gracias», respondió Isabella. «Por darme la oportunidad de cambiar». «No te di nada más que un espejo», corrigió el guardián. «Tú mismo te transformaste». «¿Lo olvidaré alguna vez?», preguntó Isabella. «¿Volveré a ser esa niña malcriada?». El guardián sonrió. «Todos tenemos la capacidad de ser amables y crueles. La diferencia está en lo que elegimos cada día. Has aprendido a elegir con sabiduría». Mientras el guardián se desvanecía, Isabella hizo una promesa silenciosa. Cada día recordaría a la niña que alimentaba gallinas, que horneaba pan,
que aprendió que el verdadero valor reside en cómo tratamos a los demás. Recordaría la sabiduría de Marta, la amistad de Grace, la gratitud de Maggie. Recordaría que una princesa no se define por su corona, sino por su carácter. Y pasaría el resto de su vida demostrando que la magia más grande de todas es la transformación que ocurre cuando un corazón orgulloso aprende a amar. El sol se puso sobre el reino, tiñéndolo todo de oro y rosa. Isabella se irguió, ya no era la niña consentida que lo exigía todo, sino una joven que comprendía que el mayor privilegio es la oportunidad de servir a los demás. Su historia se extendió por todas partes. Los padres se la contaron a sus hijos. Los maestros la compartieron en las escuelas. Y en algún lugar, en un pequeño pueblo, una anciana llamada Marta sonrió, sabiendo que la niña que había acogido se había convertido exactamente en quien estaba destinada a ser. No es perfecto. No es impecable. Pero es real, amable y verdadero. Y ese fue el final más hermoso de todos. Guión bajo 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 gui. El fin.